Les habla un vigilante, pero no aquel cuyo nombre recuerdan de sus historias. Yo soy el que completa las grietas entre mundos, el que escucha el temblor de los destinos antes de romperse y observa, con los ojos cargados de siglos, el desfile interminable de lo que pudo haber sido. He visto la tragedia, el dolor, la muerte y esas posibilidades que murieron antes de nacer. Hoy vengo a mostrarles los primeros universos que desviaron sus rumbos originales. Mundos que se atrevieron a desafiar el cruzo trazado de sus historias entre sombras y pagaron el precio imposible de olvidar. ¿Qué pasaría si Fénix no hubiera muerto? Presenta una realidad alternativa donde Jean Grey, en lugar de sacrificarse en la luna, es privada de sus poderes por el Imperio Shi'ar, transformada radicalmente su destino y el de los X-Men, pues ya no es la Fénix, sino una mutante sin habilidades, frágil y vulnerable. Tras perder su poder, Jean queda emocionalmente devastada y abandona a los X-Men para casarse con Scott Summer en secreto. Este giro cambia la relación entre ambos, mostrando una Jean que busca reconstruir una vida normal, mientras que lucha con el trauma de haber perdido parte de lo que la hacía especial. El sacrificio personal se convierte en el centro de su historia, marcando un destino diferente de la continuidad principal, donde su muerte en la luna representaba un cierre definitivo. Sin embargo, Magneto interviene, secuestrando a Jean y llevándola al Asteroid X, con la intención de devolver el poder Fénix. Aunque la oferta resulta tentadora, Jean la rechaza. La propuesta consiste en un peligro que la conlleva con unas fuerzas cósmicas. Los X-Men finalmente la rescatan, y en lugar de regresar al equipo principal, ella opta por convertirse en mentora de los New Mutants, un papel más humano y centrado en guiar a las nuevas generaciones. El giro trágico cuando los X-Men encuentran fuera del planeta debido a los sucesos de Secret Wars. Durante su ausencia, Jean es asesinada por Mastermind, manipulado por el Rey Sombra, mientras que su hija Rachel es secuestrada. Este evento desata el regreso del Fénix, pues Jean renace con el poder cósmico y emprende una búsqueda para descubrir la verdad detrás de lo ocurrido, la muerte y el renacimiento que vuelve a ser inevitable en su historia, bajo un contexto totalmente diferente. En Jamaica Bay, Jean se enfrenta a una versión verdadera de sí misma, en un choque existencial que revela la dualidad de su identidad. En el fondo, ella desea que la auténtica Jean muera, y sus propios poderes la hacen realidad. Este desenlace simboliza la improbabilidad de separar a Jean Grey del Fénix, y cómo su vínculo con la fuerza cósmica siempre termina por construirla, sin importar qué tan distintas sean las circunstancias. Soy Uatu, el vigilante atado a mi juramento en observar sin intervenir, contemplando los infinitos de los hilos multiversales desde la atalaya estelar. Y en esta realidad una divergencia singular se despliega donde Miles Morales, un joven de Brooklyn, no es mordido por una araña genéticamente alterada, sino que es elegido por el gobierno de los Estados Unidos para recibir el suero del supersoldado, transformándolo en el Capitán América. Desde mi perspectiva cósmica, presencio una saga de heroísmo, sacrificio y lucha contra la corrupción, donde un héroe joven se redefine en el manto de un icónico personaje. ¿Qué sucede cuando el espíritu de un joven vencido se alza como el centinela de la libertad? Miles Morales, un adolescente con un sentido innato de justicia, es reclutado por S.H.I.E.L.D. tras mostrar un potencial excepcional. El suero supersoldado perfeccionado tras la caída del Capitán América original Steve Rogers otorga a Miles fuerza, agilidad y resistencia sobrehumana. Con un escudo embalsamado con la estrella, se convierte en el nuevo Capitán América, un símbolo de esperanza para una nación fracturada. Sin embargo, Miles lleva consigo una de las lecciones de la comunidad: la lealtad a su familia, la astucia de las calles y su deseo de hacer lo correcto.
Incluso cuando el mundo le exige obediencia ciega, su nueva vida como héroe lo enfrenta con un dilema que desafía su moralidad, mientras que su lucha honra el legado. En su primera misión, Miles es enviado a demostrar una red criminal liderada por Grey Skull, un villano cuya apariencia grotesca es el resultado de un suero defectuoso, acompañado por Tanya Torrance, una joven Falcon con alas tecnológicas y guiado por el director de S.H.I.E.L.D., Sam Wilson. Miles se infiltra en las sombras de Nueva York, descubre que Grey Skull, en realidad Lonnie Lincoln, colabora con el Merodeador, una figura que resulta su tío Aaron Davis, a quien creía muerto. La relación golpea a Miles con un puñetazo. Su tío es manipulado por una fracción corrupta dentro del gobierno que busca el cubo cósmico para obtener lo que es un poder ilimitado. Miles, dividido entre el deber y la familia, debe enfrentar a su mentor, convertido en el traidor. El enfrentamiento con el Merodeador y Grey estalla en las calles de Brooklyn, donde Miles, blandido por su escudo, lucha no solo por detenerlos, sino también para salvar a su tío de su propio camino oscuro. Diana, con una destreza aérea, y Green Lee, un genio tecnológico inicialmente aliado de Grey Skull, se unen a Miles, redimiéndose al ver su determinación. La batalla culmina cuando Miles destruye el cubo cósmico, negándole el poder a su tío y a Lonnie, quien aparece bajo el peso de su propia ambición. Sin embargo, la victoria es agridulce. Iron, aunque derrotado, escapa, dejando a Miles con el dolor de una familia rota y la carga de un héroe que no pidió este poder. ¿Qué hubiera pasado si el Capitán América no hubiera desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial? En el mundo que ustedes conocen, el portador del escudo jamás perdió en el hielo atlántico. Steve Rogers no se convirtió en la leyenda rescatada por los Vengadores décadas después, sino que es una presencia continua, una brújula moral visible desde la victoria de Europa hasta los albores de nuestra era. La pregunta, ¿y si el Capitán América no hubiese desaparecido en la Segunda Guerra Mundial? No es un capricho, es un hilo tensado en un tapiz del destino. Al tensarlo, dibuja un camino entero que cambia. Sin el silencio de su ausencia, el símbolo de la libertad no conoció pausa. Su destarte todavía alzó en tiempos posguerra. Influyó como uno de las naciones que se miraron entre sí cuando las viejas alianzas se enfriaron, los temores crecieron, donde otros vientos fortáneos ideológicos. Él vio personas que necesitaban ser protegidas de la tiranía. Cualquiera que fuera su uniforme, su continuidad como faro público moderó excesos y encendió vocaciones. Héroes que, inspirados por su ejemplo, entendieron que la fuerza de la virtud es un ruido y que la virtud es acción en silencio. El eco de su presencia alteró a sus enemigos, quienes habían jurado derrotarlo. Eran las botas clavantes y los estándares negros se vinieron obligados a mutuar de métodos, a serpentear en lo oculto. La maldad no exige un solo gesto, lo bien por un estándar que nunca cae obliga a la oscuridad a ser más sutil. Por ello es más fácil desenmascarar al cráneo rojo de la intolerancia que aprendió los planes del siglo que tropieza la esperanza que no se enfría. ¿Qué pasaría si los X-Men perdieran Infierno? Se explora un universo alternativo donde los X-Men fracasan ante una invasión infernal. Esta versión de Madeleine Pure, convertida en Goblin Queen, logra matar a Jean Grey y corromper a Wolverine, transformándolo en un sirviente demoníaco. Además, sacrifica a su hijo Nathan para mantener abierta la puerta al limbo, lo que permite una invasión demoníaca que consolide en la Tierra. La situación se deteriora drásticamente. Héroes como She-Hulk, Thor, Spider-Man y el Capitán América junto a otros descubren, ante un avance demoníaco, el planeta se convierte en el paisaje desolado, dominado por hordas infernales, mientras que solo empuñados sobrevivientes liderados por Doctor Strange tratan de organizar una resistencia final. Strange
secuestra a Rachel Summers, quien había estado convertida en una maniquí en un escaparate desde el inicio de la invasión. Él la libera con la esperanza de que, como la última humana anfitriona del Fénix, pueda invocar ese poder cósmico para purgar la tierra de los demonios. En ese momento decisivo, la antorcha humana se sacrifica en una explosión de fuego para generar tiempo. También sucede una escena brutal. Kitty Pryde se impone para distraer a Wolverine, quien con su furia demoníaca acaba con ella antes de que logre escapar. Ante esa tragedia, Wolverine recupera momentáneamente su humanidad y se vuelve contra sus manipuladores. En un intento de expiación, Wolverine fallece. A su vez, Sim, destruido, pero sin ira, permite la reanimación de su propio esqueleto de adamantium con la asesina Madeline Pure con la identidad mortal. El Fénix se vincula finalmente a Rachel, quien canaliza su poder para erradicar los demonios de la Tierra. Tras la victoria, la Fuerza Fénix asciende al espacio y se encuentra con el Living Tribunal. Ambas entidades cósmicas acuden a la Tierra. Debe quedar libre de amenazas futuras, ya que el equilibrio ha sido restaurado. El mundo se purifica y regresa a su estado primitivo, en el que pocos sobrevivientes deben comenzar de nuevo y reconstruir una civilización entera desde cero. ¿Qué pasaría si Miles Morales se convirtiera en Wolverine? Una noche de terror, atrapado en una ola de desesperaciones de niños, el proyecto Waypoint X, una sombra siniestra operada por S.H.I.E.L.D., lo somete a un experimento brutal, implantando en sus huesos adamantium y despertando su gen X con garras retráctiles y un factor de curación, transformándolo en un arma viviente. Miles escapa, pero él lleva las cicatrices de una tortura, una furia contenida que amenaza con consumir la humanidad, y su nuevo cuerpo, un arma inmortal que choca con su corazón, y aún anhela una familia que perdió, especialmente su madre Rio y su padre Jefferson, mientras que el mundo lo ve como un monstruo. Perseguido por S.H.I.E.L.D., Miles, ahora Wolverine, se enfrenta a centinelas en las tierras salvajes de Wisconsin. Las máquinas lo acusan del asesinato del senador Trestle Wash y su familia, un crimen que él no recuerda cometer, pero que su ira podría haber desatado. Su lucha feroz, las garras cortando el metal como si fuera papel, pero cada batalla aviva la bestia interior, el que el proyecto Waypoint X implantó a Miles, atrapando entre recuerdos y fragmentos una sed de venganza que busca respuestas sobre su pasado, mientras que el mundo lo etiqueta como un asesino. Su vida es un torbellino de violencia y su soledad, donde cada paso lo aleja más de quien solía ser. El destino de Miles da un giro devastador cuando enfrenta al agente J, un operador de S.H.I.E.L.D. que resulta ser su padre, Jefferson Davis, transformado en un guerrero con una armadura de adamantium. La revelación destroza a Miles. Su padre, separado de Rio tras su secuestro, se convirtió en un arma para cazar al monstruo que cree que es su hijo. En el enfrentamiento brutal, Miles hiere a Jefferson, pero la verdad sale a la luz cuando encuentran a su tío Iron, ahora Sabretooth, otro producto del Waypoint X. Aaron, consumido por el rencor hacia su familia, intenta acabar con Miles, pero Jefferson se sacrifica para salvarlo, dejando con Miles el peso de la muerte de su padre y la culpa de no haber detenido a su tío. El impacto de la transformación de Miles reverbera más allá de una tragedia personal. El proyecto Waypoint X, expuesto a la época de escapar y las acciones de Iron, enfrenta un escrutinio que sacude a S.H.I.E.L.D. El gobierno y la sociedad, al descubrir la verdad sobre los experimentos en niños, se liberan con protestas, cuestionando la moralidad de sus protectores. Los mutantes, ya marginados, encuentran a la historia de Miles un símbolo de resistencia contra la opresión, pero también un recordatorio de los errores y horrores que enfrentan. El mundo dividido entre el miedo y los mutantes, la ira contra sus creadores, también se tambalea al borde del caos, mientras que las cicatrices de Miles inspiran tanto como el mismo temor. ¿Qué hubiera pasado si el Capitán América hubiese sido elegido presidente? Los ojos de la nación no vieron a Steve Rogers solo un soldado ni un héroe, sino un líder político. Allí el Capitán América fue elegido como presidente de los Estados Unidos, transformando su escudo en un símbolo no de combate sino de gobierno. Este giro no solo se dio en los campos de batalla,
sino en las urnas, donde la voluntad popular decidió alzar la voz del centinela de la libertad que debía guiar al país. En este mundo alternativo, la presidencia de Rogers redefinió la nación del poder. Ya no era únicamente la fuerza física, el coraje frente al enemigo de lo que daba la seguridad del pueblo, sino la integridad y la transparencia de un hombre que había demostrado ser incorruptible. La Casa Blanca se convirtió en un vasto emblemático como el campo de batalla, y la política, a menudo dominada por complosiones grises, se convirtió en el reto de mediarse con la claridad moral de un héroe acostumbrado a elegir siempre lo correcto, aunque fuera lo más difícil. Las relaciones internacionales también cambiaron. Steve no fue un político de carrera, sino un soldado que entendía el costo humano de la guerra. Así, bajo el mandato, busca alianzas más sinceras, redujo tensiones y enfrentó a enemigos de la libertad con diplomacia cuando fue posible, con firmeza cuando había que alternativa, donde otros líderes lo miraban con la geopolítica del cinismo. Él miraba la libertad de quien ha estado en trincheras y sabe el precio de cada decisión. Pero incluso un héroe que enfrenta límites, gobernar no es blandir un escudo, y Rogers descubrió el ideal que puede chocar contra la realidad. Los problemas internos, desigualdad, corrupción, tensiones sociales, no podía resolverse solo con discursos de inspiración ni con actos heroicos. La presencia le obligó a confrontar dilemas para los que no había intervenido previo. Negociar, ceder, escuchar a veces discordonantes. Esa tensión entre los símbolos y el hombre que convirtió la prueba más dura de todas. El impacto sobre los héroes fue igual profundo. Con Rogers como presidente, el liderazgo neutral ejercía entre los Vengadores se desplazó hacia la misma nación. Algunos héroes lo apoyaron, viendo que su gobierno una extensión de lucha por la justicia. Otros, sin embargo, temieron que la unión del político y la moral es una figura fuera de lo peligroso. Aunque esa figura fuera de la política del Capitán América, así nació un debate sobre la relación entre los superhéroes y la política, que en esa línea temporal fue imposible de ignorar. ¿Qué pasaría si el mundo supiera que Daredevil es ciego? En este mundo alternativo, indigna una realidad donde los secretos más vulnerables de Daredevil, su ceguera, es revelado al mundo. Durante un confrontamiento contra Electro en el edificio Baxter, Spider-Man interviene, impidiendo que la descarga eléctrica lo impacte directamente. Electro, confundido al ver que Matt no reacciona como alguien vidente, concluye que es ciego y divulga esta información ante los medios. Esta revelación provoca que el malvado Ongo aproveche la realidad recién expuesta para utilizar dispositivos sónicos y olores para desorientar a Daredevil. Ante la creciente presión, Matt decide someterse a una operación experimental en Lightbrand para restaurar su vista. Sin embargo, la exposición a la radiación en el procedimiento lo deja con sus sentidos potenciados, aunque recupera la vista completamente. Tras regresar a Nueva York, Daredevil confronta nuevamente a Owl. Durante el juicio simulado, a pesar de sus limitaciones sensoriales, logra vencerlo y proteger a Karen Page. Este triunfo marca un punto de inflexión en su vida, ya que decide revelar su identidad pública, dejar el manto del vigilante y postularse a fiscal de distrito. El resultado de una vida completamente diferente. McMurdock renuncia a Daredevil, gana la elección fiscal, se casa con Karen Page y aparentemente vive una experiencia tranquila y feliz. Este final, que es alternativo, supone el cierre de un pacífico y humano para esta historia, sin traumas ni continuas batallas nocturnas. Toda esta historia se destaca por una narrativa no solo de revelación. La ceguera de Daredevil puede desencadenar una cadena de eventos que transforman por más compleja una ya trayectoria heroica, desde héroes enmascarados hasta figuras públicas y servidores de la justicia. La historia explora la identidad y el sacrificio desde un ángulo profundamente introspectivo. ¿Qué pasaría si los X-Men murieran en su primera misión? Tanto los X-Men originales como los recién formados sucumben durante una misión en la isla viviente de Krakoa, lo que provoca que todos fallezcan sofocados mientras que este fragmento de la Tierra se eleva por el espacio.
Este trágico desenlace desencadena una profunda culpa en el profesor Charles Xavier, quien asume una depresión de haber enviado a tantos jóvenes mutantes a su fallecimiento. Como única sobreviviente destacado entre los demás es Bestia, quien no participó en la misión. Él, preocupado por el estado emocional de Xavier, convoca a Moira McTaggart para que lo acompañe y lo ayude a salir del estado de depresión. Moira se presenta como una joven Wolfsbane, quien también incorpora para intentar reanimar el ánimo del profesor. No obstante, Xavier se niega a formar un nuevo equipo de X-Men, tras el trauma sufrido en la situación complicada cuando el villano Conde Nefari y sus Animen toman el control de Norren y amenazan con destruir el mundo con armas nucleares. Ante esta emergencia, Bestia decide actuar de inmediato. Mediante Cerebro recluta un nuevo equipo de mutantes: City, Warpath, Quicksilver, Scarlet Witch, Namorita y Wolfsbane. Este improvisado equipo logra enfrentar y derrotar a Nefari y sus tropas gracias a su valor y a la guía de Bestia. Ante su victoria, el profesor Xavier empieza a recuperar la esperanza y acepta renovar el ejército guiado a los X-Men. Este acto de reconstrucción recupera el reconocer para el legado mutante una realidad alternativa. ¿Qué pasaría si Miles Morales se convirtiera en Hulk? ¿Qué sucede cuando el corazón de un héroe vecinal se fusiona con la furia de un titán verde? Miles Morales, un joven con un espíritu indomable, queda atrapado en un evento catastrófico cuando su tío Iron, el merodeador, intenta robar una bomba gamma para Emily Blonsky, un agente corrupto que se convertirá en Abominación. En su almacén, Miles, presente por casualidad, activa accidentalmente el dispositivo al intentar matar a una araña. Basándose en una radiación gamma, su cuerpo se transforma de color verde. El Hulk, con una fuerza descomunal, pero una mente dividida entre la humanidad y una rabia. Su padre, su Río y Jefferson, amigo Genk, lo ven luchar para comprender su nueva naturaleza mientras que el mundo lo percibe como una amenaza. La transformación de Miles se desata cuando de un enfrentamiento devastador descubre que Iron, bajo la presión de Blonsky, amenaza a su familia. En un almacén, Iron intenta detener a Blonsky, pero esté transformado en Abominación. Tras la explosión, lo asesina brutalmente aplastándole la cabeza. La ira de Miles despierta a Hulk y, en un combate feroz, el joven héroe destruye a Abominación, vengando a su tío, pero quedando marcado por la culpa, el olor y los testigos de la tragedia. Intenta calmarlo, pero Miles, abrumado, se ve como un monstruo incapaz de reconciliar su poder, su deseo de proteger. El presidente, Miles, ahora en terapia con el doctor Leonard Simon, un científico que experimenta en radiación gamma, relata su historia en flashbacks. Cada día Miles lucha contra su transformación, desencadenando por emociones intensas, desde el dolor de pisar el ego hasta la furia de la muerte de Aaron, intentando canalizar la ira de su compasión, recordándole que su familia y amigos lo ven como un héroe. La terapia lo convierte en un refugio, donde Miles enfrenta su dualidad buscando redención, mientras que el Hulk amenaza con consumirlo. ¿Qué pasaría si el Capitán América viviera hoy? Este multiverso alterno no fue hallado y rescatado de décadas de los 70, cuando eran los superhéroes renacidas, sino que permanecía atrapado en el hielo hasta ser revivido en el presente. No hubiera décadas de añanzas comprometidas con los Vengadores clásicos, ni de liderazgo en batallas contra villanos que marcaron la historia en nuestra realidad. En lugar, un símbolo de pasado despertó en un tiempo que ya no recordaba de la misma manera. El desconcierto fue inmediato. Steve Rogers, formado en la Segunda Guerra Mundial, emergió en un mundo dominado por tecnología digital, cambios sociales vertiginosos y amenazas globales que ya no tenían la cara clara de enemigo uniforme. Para un hombre cuyo ideal era simple, defender la libertad contra la tiranía, adaptarse a las complejidades modernas lo convirtió en un desafío mayor que cualquier combate físico. El escudo firme y brillante parecía un eco de un tiempo donde las líneas estaban mejor definidas. El impacto político y social de su regreso fue profundo. Rogers no era solo un soldado congelado, sino un mito viviente, un ícono de la historia que había convertido en una leyenda. Su presencia obligó a los gobiernos y a la opinión pública a replantearse cómo los héroes del pasado podrían integrarse a un presente lleno de desconfianza hacia las figuras de poder. El dilema no era un solo táctico,
¿Podía un símbolo de otra era hablar con autoridad en un mundo que había cambiado tanto en valores como en prioridades? Los héroes de la actualidad, acostumbrados a operar bajo códigos distintos, recibieron al capitán con asombro y recelo. Algunos vieron al líder que podía traer unidad en tiempos de crisis. Otros, en cambio, sospechaban que su visión estaba anclada a ideales que ya no se ajustaban con las nuevas realidades. El choque generacional entre los héroes de los años 40 y los guardianes modernos abrió heridas y debates sobre qué significaba justicia en esta época. Pero Rogers no se rindió. Ante la confusión, fiel de su esencia, buscó comprender antes de juzgar. Sin los cuarteles que había sido la voz de esperanza frente al nazismo, ahora se convirtió en un puente entre generaciones. La duda sobre si imponerse como guía o aprender en los nuevos héroes marcó la travesía en este mundo alternativo. Fue un recordatorio de que el verdadero poder del Capitán América nunca residió en el suelo, sino en la capacidad de adaptación moral sin perder el rumbo ético. ¿Qué pasa si Daredevil se convirtiera en agente de S.H.I.E.L.D.? Matt Murdock, siendo un niño, salva a un anciano de ser atropellado de un camión que transportaba materiales radiactivos, quedando ciego pero adquiriendo sentidos extraordinarios. Esta versión alternativa, Tony Stark está presente durante el accidente y decide llevar al joven Matt al Helicarrier de S.H.I.E.L.D. para su tratamiento. A bordo del Helicarrier se descubre que Murdock ha desarrollado sentidos super desarrollados. Nick Fury reconoce su potencial y decide entrenarlo para convertirlo en el mejor agente de S.H.I.E.L.D. que haya tenido, en lugar de que se convierta en un vigilante independiente de Hell's Kitchen. Mientras tanto, Hydra, al enterarse del accidente, secuestra al padre de Matt, Jack Murdock, para traerlo a S.H.I.E.L.D. y aprender más sobre los químicos que cegaron a Matt. Matt descubre la verdad, a pesar de los intentos de Fury de ocultársela, gracias a su extraordinaria capacidad sensorial, lo que le impulsa a actuar por una carrera por cuenta propia para encontrar a su padre. Tras una breve fuga del Helicarrier y localizar la base enemiga, Matt lidera un rescate cubierto para salvar a Jack. S.H.I.E.L.D. lo apoya con medios y tácticas, permitiendo que la operación sea exitosa, y Matt que pueda reunirse con su padre, quien sobrevive con vida, una diferencia clave al destino habitual del canon original. Como resultado de esta misión, Matt acepta permanecer oficialmente en S.H.I.E.L.D. bajo el alias de Daredevil. En esta realidad alternativa, adopta un nombre que no solamente como lo identifica como heroico, sino que también lo condena como un agente secreto. ¿Qué pasaría si los X-Men se quedaran en Asgard? En esta realidad, varios miembros de los X-Men y los nuevos mutantes deciden permanecer en Asgard tras una misión. En lugar de regresar a la Tierra, Loki les concede la opción de que se les permita centrar la historia en quienes votan por quedarse y lo hacen realmente. Mientras que optan por regresar, son enviados de vuelta a Midgard. Los mutantes que eligen quedarse comienzan a integrarse en las dinámicas y las políticas asgardianas. Wolfgang se enamora del príncipe de los lobos. Midgard es el que acepta entre los valquirianos. Rogue halla consuelo en Fenrir de los Guerreros 3. Zipper se convierte en un bibliotecario. Cannonball contrae matrimonio con la hija del rey de los enanos. Y Storm se posiciona como la dueña del trueno. Cuando Asgard queda vulnerable con Thor convertido en Nirvana, Loki trama elevar a Storm al trono. Sin embargo, se desata una guerra que enfrenta una alianza transformada por Hela, Carnilla y los Nord, quienes buscan enfrentar el trono y quedarse con él. Durante la batalla decisiva, los mutantes y sus aliados logran frustrar los planes de sus enemigos. Thor recupera su forma humana al daño causado a lo largo de la espada de Surtur. Blade pacta con Carmilla el matrimonio a cambio de detener la guerra. A su vez, Hela es derrotada, lo que permite restablecer la estabilidad. Con la victoria asegurada, Thor retoma a la Tierra y acepta servir a los Vengadores, mientras que Storm recibe un mando en Asgard, con Zipper a su lado como consejero. Cannonball es nombrado rey de los enanos. Nightcrawler ocupa el lugar de Freydag entre los Guerreros 3. Magik asume el papel entre conciliador de Hei.
Wolfbane se convierte en la reina de los lobos y Mirage heredera del rol de Hela, convirtiéndose en la nueva guardiana del reino de los muertos. ¿Qué pasaría si Miles Morales se convirtiera en Thor? Un joven espíritu noble encuentra su destino cuando Mjolnir, el martillo encantado, lo considera digno tras un acto de valentía en las calles de Brooklyn, reimaginando como el reflejo de Asgard transformándolo en Thor. Miles lleva el manto de relámpagos con su armadura adornada con ecos de la herencia urbana, su familia y amigos, su padre Jefferson como Odín, su madre Rio como Freya, su tío Aaron como Loki. Se entrelazan en un panteón asgardiano que mezcla la mítica grandeza con la vida de Nueva York. Miles, ahora acompañado por el poder del trueno, debe navegar en un mundo de dioses gigantescos, mientras que su corazón permanece anclado al hogar terrenal. Las aventuras comienzan cuando Loki, encarnado por Aaron, convence a Miles para emprender una misión aparentemente noble de recuperar el cofre de los Invernos, antiguos por celebraciones de asgardianas, acompañados por 3 guerreros, Sif, Vostok y Hugh, el reflejo de sus aliados terrenales. Miles viaja con ellos a Jotunheim, enfrentándose a los feroces gigantes de hielo. La batalla es un torbellino de relámpagos y golpes, donde se canaliza las tormentas a través del Mjolnir. Sin embargo, al regresar descubren la traición de Loki. El cofre resulta a Laufey, el rey gigante de hielo, quien amenaza con consumir Asgard en un invierno eterno, poniendo en peligro a su padre Odín. El conflicto escala cuando Miles, como Thor, enfrenta a Laufey en un duelo titánico sobre el puente del arco iris, reimaginando el puente de Brooklyn. Loki, manipulado y astuto, intenta aprovechar el caos para usurpar el trono Only. Miles, guiado por la lealtad a su familia, lucha no solo contra los gigantes, sino contra las dudas sembradas por su tío. Con la ayuda de Sif y los 3 guerreros, Miles destruye el cofre, desterrando a Laufey, pero sin costo. La traición de Aaron lo hiere profundamente y Asgard sufre daños que reflejan las cicatrices de su propio mundo. ¿Qué hubiera pasado si Steve Rogers se hubiera negado a dejar de ser el Capitán América? Steve Rogers jamás colgó el manto del Capitán América. No hubo sucesor que empuñara el escudo en lugar ni momentos de retiro forzado para descubrir otra identidad. En esta realidad, Rogers se negó a ceder el símbolo, insistiendo en que mientras estuviera con fuerza en sus brazos, seguiría siendo el centinela de la libertad. El peso de esa decisión transformó su vida y la de quienes lo rodeaban. Donde nuestro mundo los reveló, dieron el paso a nuevos héroes que aprendieron bajo su sombra, que no existió tal espacio. La juventud que pudo haberse heredado su legado permaneció en esperanza. Sin la oportunidad de crecer como símbolo de esperanza, la consistencia de Rogers como Capitán América inspiró a muchos, sí, pero también limitó las posibilidades de que otros forjaran bajo la presión de portar el escudo. Los enemigos, siempre tentados, vieron en esta presencia una oportunidad y una debilidad. Al saber que Rogers jamás apartaría, diseñaron planes que apuntaban no solo a derrotar al héroe, sino a crear al hombre, el combate en torno más cruel y más personal, pues cada villano entendía que no había sucesor cual enfrentar después, solo él, siempre él y hasta el final él. En esta realidad se convirtió en una guerra contra el crimen, en un duelo interminable que entre símbolo que no renunciaba y una oscuridad que no se cansaba de desafiarlo. En el terreno político y social, la permanencia de Rogers como Capitán América generó tensión. Algunos lo vieron como una roca inmutable que necesitaba a la nación, un guardia que no abandonaba su puesto. Otros lo acusaron de ser incapaz de adaptarse, de no comprender los tiempos que requieren nuevos rostros y nuevas voces. Así que él, que había sido unificado por la época de una guerra, se convirtió en un motivo de debate, símbolo que le preguntaba sobre qué debía hacer cada héroe al paso al costado. A nivel personal, la carga fue insoportable, sin respiro ni relevo. Rogers se enfrentó a la erosión del tiempo. Cada misión, cada sacrificio fue minando en su cuerpo, fortaleciendo el suelo. Sin un espíritu humano, el precio no ceder fue aislamiento, pues incluso sus más cercanos compañeros comprendían que el héroe en torno acabar desconcentrado del mundo que juraba proteger, y sin embargo posee la soledad que nunca soltó el escudo. ¿Qué pasaría si el Profesor X se convirtiera en el Juggernaut?
En este universo, Charles Xavier se encuentra primero la Cúmulo Escarlata de Kritorak durante la Guerra de Corea, adquiriendo los poderes del Juggernaut. Atrapado bajo escombros durante años, Xavier no formaba a los X-Men en el mundo, variado radicalmente por el liderazgo defensivo. Cuando finalmente logra liberar sus poderes combinados, la telepatía incrementada y la fuerza subhumana le permite asumir el control absoluto. Ordena que todos los mutantes estén bajo su protección y somete a los humanos a que se opongan, instaurando un régimen autoritario. La ausencia de los X-Men provoca una fuerte reacción antimutante en la sociedad. Aprovechando su poder, Xavier derrota a los héroes que impiden su camino. Fantastic Four, Iron Man, Spider-Man, Hulk, Daredevil, incluso sometiendo al mismísimo Doctor Doom, son sometidos y neutralizados. Su dominación general, un conflicto masivo, una guerra nuclear, desencadena el apocalipsis. Aunque la humanidad se destruye parcialmente, la radiación resultante provoca un aumento dramático en nacimientos de mutantes. Pronto casi la mitad de la población mundial son mutantes, consolidando su supremacía. No obstante, no todos aceptan ese régimen. Cíclope, desilusionado con el curso de Xavier, lidera una disidencia junto a Jean Grey. Pietro, Wanda, Magneto se unen a ellos, y Asteroid M logra hacer que Juggernaut sea impulsado al espacio, dejándolo atrapado en un vacío eterno. ¿Qué pasaría si Miles Morales se convirtiera en... Esta realidad es una divergencia singular que se despliega donde Miles Morales, el Spider-Man de Brooklyn, lidera una alianza contra sus contrapartes multiversales, Capitán América, Wolverine, Hulk y Thor, para enfrentar una amenaza que pone en jaque todas las realidades. Desde mi perspectiva cósmica, presencia una saga de unión, sacrificio y desafío, donde un héroe reúne a sus ecos para salvar el cosmos. ¿Qué sucede cuando múltiples facetas de un alma se unen en contra del caos? Miles Morales, el Spider-Man de su tierra, descubre que su tío Iron, el merodeador, ha forjado una alianza con villanos de otras realidades como Loki, Cybertooth y el misterioso Blue Marvel, para activar y amplificador cósmico que amenaza con colapsar el multiverso. Cada versión de Iron, consumida por la envidia hacia los logros de Miles, busca reescribir las realidades para borrar a su sobrino de la existencia. Miles, alterado por las perturbaciones en el tejido multiverso, une a sus contrapartes: un Capitán América con el escudo del valor, un Wolverine con garras de adamantios, un Hulk con una furia que aplasta y un Thor que empuña el Mjolnir. Juntos forman una fuerza sin precedentes, liderados por el Spider-Man, que conoce el peso de las realidades y de la responsabilidad. La batalla comienza en Brooklyn fragmentado, donde las realidades chocan creando campos de distorsión que mezclan las calles de Nueva York con los paisajes de Asgard y las ruinas de mundos olvidados. Los Miles, apoyados por el Wrecker Lee, enfrentan a los villanos en un combate caótico. Loki desata ilusiones para dividir el equipo, Cybertooth ataca con ferocidad primal y Blue Marvel, un Iron potenciado por energía cósmica, manipula la realidad misma. El Spider-Man de Miles lidera con audacia, usando sus redes para coordinar ataques mientras que Hulk aplasta barreras. Thor invoca tormentas. La lucha es un torbellino de poder, donde cada Miles aporta una fuerza única para adaptar a la amenaza del amplificador cósmico. Cree que puede impulsar la energía que fractura el espacio. El conflicto alcanza su punto máximo de clímax cuando Miles descubre que el amplificador está ligado a fragmentos del cosmos, un artefacto que Iron planea usar para dominar todas las realidades. En el acto del sacrificio, el Capitán América bloquea un ataque mortal de Blue Marvel, mientras que Wolverine y Hulk sostienen a Sabretooth. Thor, Miles, canaliza un relámpago masivo que sobrecarga el amplificador, pero Spider-Man es quien, con un salto de fe, destruye el fragmento, deshaciendo el plan de Iron. La victoria no está exacta de dolor. Iron, derrotado, se desvanece a una realidad fragmentada, dejando a Miles con el peso de haber perdido a su tío nuevamente, aunque salva el multiverso. ¿Qué pasaría si los nuevos y diferentes X-Men nunca hubiesen existido? Tras ser capturados por Krakoa, los X-Men originales logran enviar a la hija viviente al espacio gracias a los poderes
de magnetismo de Polaris, lo que anula la necesidad de reclutar un nuevo equipo. Esto motiva a un grupo fundador, Cíclope, Jean Grey, Iceman, Angel, Havoc, Polaris, junto a Bestia, quien regresa, continúen con acciones ininterrumpidas. El equipo fortaleció su cohesión y expansión. Enfrentan a diversas amenazas originales que hubieran sido responsabilidad de la versión All New, All Different. Lo que hace notable eficacia entre estos está Kaunun Nefari y Annie Man, quienes como villanos de Eric Red contienen The Hellfires Club. La intriga de Krakoa no fue la única. Los X-Men también luchan en Muir contra los Centinelas, colaborando con Liliana Nesmani del Imperio Shi'ar. Viajan al mundo donde decide que Matt Krystav allí enfrenta al Guardia Imperial y logra repasar a Cristal, salvando así una realidad del universo. En una de sus aventuras posteriores al equipo, ayudan a Sunfire y a los Alpha Fight a enfrentar a Muse en Canadá. Enfrentan arcos en África, luchan contra miembros del Hellfire. En un acto heroico, Cyclops se ofrece como anfitrión de la Fuerza Fénix, pero es Nightcrawler quien termina sacrificándose para salvar al universo. Con la misión cumplida, el Profesor X anuncia que su lucha por la igualdad mutante continúa en este equipo. La ausencia del nuevo equipo altera dramáticamente el curso de los eventos clásicos y subraya que los fundadores originales pueden asumir todos los desafíos evitando tragedias como la saga del Fénix Oscuro. ¿Qué pasaría si Daredevil mata a Kingpin? Luego de sufrir devastadoras pérdidas causadas por Kingpin, toma la decisión de asesinar a Wilson Fisk. La historia da un giro en esta realidad tras descubrir que su ex secretaria Karen Page ha vencido la identidad de Daredevil al Kingpin, quien a partir de allí destruye su vida profesional y personal. Murdock entra a la oficina de Fisk y en un momento de tensión dispara al criminal en la cabeza. El impacto psicológico de ese acto desencadena una profunda culpa en Matt. La raíz del asesinato, una guerra de pandillas que estalla en Nueva York por el vacío que dejó Wilson Fisk. Consumido por el remordimiento, busca su propio castigo. Imagina confesarse ante la policía o incluso con Punisher para que lo mate, como una forma de expiación de pecados. En su estado mental, con el deterioro, Daredevil busca refugio o tormento en figuras como Spider-Man y Punisher. Ambos intentan detenerlo, pero Matt está fuera de control. Al enterarse que también Richard Fisk, también conocido como Rose, hijo de Kingpin, e incluso Hot Goblin, el desenlace es trágico, con muertes durante el conflicto, dejando la figura de Daredevil al borde del colapso. Más allá de una historia, es el reconocido universo retorcido de una historia que destaca por el tratamiento oscuro del legado de un héroe como Daredevil. La distancia entre el ideal de la justicia y el acto irreversible lo llevan a una espiral psicológico de tensión. También ha sido citado en listas de muertes relevantes dentro de los multiversos, donde se subraya que Matt ha matado a Kingpin en una continuidad específica, en solo una continuidad hasta el momento. Un álbum de bodas de los X-Men. Gira en torno a la boda entre Scott Summers y Jake Gray, conmigo como narrador, que introduce 3 realidades alternativas y diferentes, basadas en momentos decisivos de estas historias. En la primera historia, Jim y Scott deciden casarse cuando Hank McCoy, Bestia, decide abandonar a los X-Men. Ellos dos optan por una vida normal, Scott trabajar en radio y Jim en publicidad. Mientras tanto, otros miembros de los equipos original también dejan el grupo, lo que lleva al Profesor X a formar un nuevo equipo. En este encuentro resulta trágico cuando los X-Men mueren en Krakoa, obligando a los Vengadores a intervenir y descubrir sus cuerpos. La segunda historia imagina cómo Jean nunca se enamora de Scott, sino sus relaciones con Angel. Mientras que Jean y Warren consolidan como una pareja, Scott se vuelve obsesivo y pierde el favor de Xavier, quien nombra a Bestia como líder del equipo. Desilusionado, Scott se aleja y finalmente es reclutado por la Hermandad Maldad de los Mutantes.
En la tercera historia, Jean desarrolla una relación con Wolverine. A pesar de ello, permanece en el equipo, pero esta cercanía desestabiliza a Jean, quien se deja corromper por el Club del Fuego. Se convierte en la Fuerza Fénix y desencadena una destrucción del universo. Durante el enfrentamiento con los Shi'ar, una catástrofe imposible de contener. El marco narrativo revisita cómo muestra, observando la boda y reflexionando sobre cómo podrían haber sido las circunstancias cambiadas. Su perspectiva representa estas tres posibilidades como variantes dramáticas de un momento que parecía inevitable, demostrando cómo una pequeña decisión puede definir distintas realidades. ¿Qué pasaría si el Capitán América hubiera liderado un ejército de supersoldados? He presenciado innumerables senados de la historia, y entre ellos existe uno que plantea una inquietante posibilidad. ¿Qué pasaría o qué hubiera ocurrido si el Capitán América hubiera liderado un ejército de supersoldados? En esta realidad, el suero del supersoldado no se perdió en el sabotaje en nuestra realidad. La línea temporal se convirtió en un milagro irrepetible. En lugar de la fórmula, fue replicada, multiplicada, perfeccionada, creada una legión de guerreros imbuidos con la misma capacidad de Rogers. En este mundo alternativo, el resto del conflicto bélico cambió para siempre. Ya no se trataba de un solo soldado que luchaba contra la conspiración, sino de centinelas que quizás millares marcharon bajo la misma bandera, con la misma fuerza y la misma resistencia, y la misma determinación. La Segunda Guerra Mundial se inclinó con brutal rapidez hacia la victoria de los aliados, pues ninguna fuerza del eje pudo resistir al ejército del símbolo viviente de la libertad. El escudo dejó de ser emblema singular y se convirtió en un estándar compartido por toda una generación de soldados perfeccionados. El liderazgo de Rogers fue puesto a prueba. Comandar al ejército de iguales no era sencillo, pues cada supersoldado llevaba en su interior el orgullo de sus habilidades y la certeza de que no era inferior al capitán. La disciplina se sostuvo gracias a la integridad y la moral corruptible, pero siempre aprendía que la amenaza, que solo un desvío podía transformar a esos guerreros de una fuerza incontrolable. Rogers no solo tuvo que ser el general, sino que también el guía espiritual para impedir que el poder absoluto se convirtiera en tiranía. El impacto global fue profundo. Las naciones, al ver el poder de esta legión, sintieron temor a lo que ocurría cada que un guerrero acababa con otro. ¿Qué pasaría si estos soldados o humanos regresaran a sus hogares? ¿Podrían reintegrarse a la comunidad? La sombra de un posible autoritarismo flotaba sobre cada decisión. Aunque Rogers hizo todo lo posible para evitarlo, el mero hecho de su existencia alteró el equilibrio del poder mundial. ¿Qué hubiera pasado si Daredevil salvaba a Nuke? Daredevil logra salvar a Nuke tras recibir heridas mortales durante un asalto en Hell's Kitchen. En esta realidad, consigue llevar a Nuke al hospital a tiempo, lo que le permite a los médicos establecen más tarde cuando sus secuaces de Kingpin intentan atacarlos. Daredevil logra escapar con Nuke aún con vida. Matt decide ocultar a Nuke con la esperanza de que su biología mejorada se recupere, intentando que Nuke pueda testificar posteriormente contra Kingpin, convirtiéndose así en una herramienta clave para testificar contra esta banda criminal. Mientras tanto, el Kingpin ordena que Bullseye vuelva a la escena para neutralizar esta amenaza emergente. A lo largo del universo, Daredevil también embarca en una misión de rescatar a Karen Page de los peligros que ascienden a su alrededor. A pesar de los minimalismos, en este universo se destaca cómo Nuke comienza a redimirse y a orientarse hacia lo que siente correcto, en lugar de lo que se le ha ordenado. ¿Qué pasaría si Kingpin fuera dueño de Daredevil? La historia comienza con Fisk enterándose del asesinato de Jack Murdock. A pesar de no ser su responsabilidad de lo habitual, Fisk se intenta personalmente con el crimen y descubre el joven Matt Murdock está enfrentando y entrenando artes marciales bajo la tutela de Stick. Fisk intuye que Matt posee cualidades especiales. Fisk le ofrece a Matt dos opciones: que él descargue el asesinato de su padre o que Matt lo haga por su propia mano, con altas probabilidades de morir en el intento. Matt acepta la propuesta de Fisk, confiando en que esta sería la forma más efectiva de resolver el problema. Bajo la tutela de Kingpin, Matt crece no solo como vigilante sino también como abogado, recibiendo una educación completa
Se le enseña el derecho, la estrategia legal y cómo aprovechar su ceguera para generar empatía en los demás. La narrativa plantea la interrogante de si esta crianza, fuerte influencia moral de Fisk irrompe Matt o por el contrario, le permite influir en Fisk la historia que le ofrece una respuesta definitiva, dejando abierta a la interpretación de un moral del personaje. Yo fui únicamente la voz que se atrevió a abrir las cortinas de las tragedias, el dolor, de la muerte y de aquello que jamás alcanzó a ser. Les traje, les mostré mundos que alguna vez respiraron esperanzas y que, al quebrar su destino original, quedaron suspendidos entre el recuerdo y el olvido. Y si algo aprendí observando estas realidades fragmentadas, es que incluso los universos pueden llorar y que sus lágrimas pesan más que cualquier estrella extinta.